y la clase está siendo grabada. Pues acabamos de aprender la grabación. Bruchim habayim a todos, bienvenidos a todos. Tenemos ya 19 participantes, entonces, pero muchos más se inscribieron. Parece que algunos hemos perdido o están llegando a hora latina. Pues Bruchim habayim, Rabino Manny Viñas. Nosotros, la clase que vamos a dar hoy, como mencioné, para los que están entrando ahora, es una colaboración de las 40 noches de toda la temporada de las fiestas de Rosh Hashanah y de Yom Kippurim. Okay. De las noches de Yom, 40 noches preparación para toda la temporada de Elul, de Rosh Hashanah y de Yom Kippurim. En el nombre de la Federación Judía de Miami, nosotros estamos colaborando con la Federación Judía de Miami. Yo soy rabino del Centro de Estudios Judíos Torat Emet, aquí en la ciudad de Miami. Estamos transmitiendo desde la sinagoga. Pueden ver a mi perrito atrás de mí, Javier, que parece que quiere participar en el shiur de hoy. Ojalá que no decida a saludar. A veces tenemos una traducción simultánea para todas las mascotas que nos acompañan también, porque él empieza a traducir al idioma canino. Pues bienvenidos a todos. Rabino Manny Viñas, transmitiendo en el nombre del Centro de Estudios Judíos Torat Emet. Nosotros tenemos planeado hoy dar un shiur, una clase, sobre las costumbres sefarditas, específicamente enfocándonos en las costumbres sefarditas de Rosh Hashanah, porque estamos, gracias a Dios, ya muy cerca de Rosh Hashanah. Nosotros publicamos, para los que no nos conocen, siéntanse por favor cómodos de desbloquear la cámara para que se le pueda saludar. Si no, de todas maneras, igualmente, bienvenidos. Nosotros tenemos bloqueado el sonido para saludar a todo el mundo. Saludos, Navid. Para que yo pueda hablar, pero ustedes se pueden desbloquear. Si desean desbloquear y hacer una pregunta o participar con nosotros, lo pueden hacer por esta plataforma. Más tarde en la noche, durante la clase, voy a parar, tomar una pausa para permitir algunas preguntas para poder intercambiar. Esta es una de las maravillas de esta plataforma, que nos permite vernos, poder ver si está entrando, porque nosotros captamos la luz que está en los ojos mientras estamos enseñando. Pues parte del plan de esta noche es elaborar un poco específicamente sobre el Seder de Rosh Hashanah, que se acostumbra en las comunidades, mayormente en las comunidades sefarditas, específicamente en las comunidades españolas y portuguesas, todas las comunidades sefarditas occidentales. Eso incluye a los judíos españoles y portugueses, los judíos españoles y portugueses de Holanda, los judíos españoles y portugueses de Marruecos, también de España. Hablando de España, creo que vi a Serafín reportándose ahí de la Madre Patria. Saludos, Bruchim habayim. Pues entonces nosotros, todas las comunidades marroquíes, las comunidades de Turquía, de Bulgaria, de muchísimos de los países occidentales, y también algunas comunidades, las comunidades mizrajíes, los judíos de Irak, los judíos de Siria, los judíos de la tierra de Israel, los de Egipto, todo el norte de África, Irán. Todas esas comunidades practican también las costumbres que nosotros vamos a describir. Y específicamente debería de mencionar que recientemente, alrededor de 20-25 años, los Ashkenazim que estudian en los yeshivot al estilo de Lituania también están haciendo algunas de estas costumbres.
parece que se sintieron que no estaban participando y decidieron añadir eso a su práctica de Rosh Hashanah. Específicamente por la razón de que estas costumbres están mencionadas en el Talmud Babli, en el Talmud babilónico, en la sección de Rosh Hashanah. Entonces, lo que quiero hacer es dar enfocarme en algunas de estas costumbres como una preparación para verdaderamente poder hacer practicar el judaísmo sefardita de acuerdo a las costumbres de nosotros. Y también me voy a enfocar en algunas de las prácticas que no acostumbramos, no solamente lo que acostumbramos, pero también lo que no acostumbramos, porque muchas personas, desgraciadamente, no conocen completamente las costumbres sefarditas, que son muy, muy lindas. No se acostumbran, no conocen las costumbres sefarditas, y cuando se ponen a buscar por la red las costumbres, lo que encuentran son costumbres hasídicas, primariamente hasídicas, mayormente hasídicas, y también costumbres ashkenazi, porque eso es lo que se encuentra rápidamente por la red. Entonces, me gustaría hoy no solamente presentarle algunas de las costumbres sefarditas, pero también algunas de las costumbres que no acostumbramos, ¿ya? Pues entonces vamos a comenzar por ahí. Yo creo que vi entrar a la presidenta de la Sociedad de Damas del Centro de Estudios Judíos Torat Emet, pero no estoy seguro. No estoy seguro. Pues creo que la vi por ahí, pero saludos a todos. Y ahora sí que tenemos muchas personas. Tenemos 26 personas y en todas partes del mundo, y creo que tenemos alrededor, que yo conozco, por lo menos 10 países representados y judíos de un lugar muy exótico, muy, muy, muy exótico, desde Miami. No sé por qué. Pues, los Yamim Noraim. Bueno, déjame dar un poquito para los que por primera vez me escuchan. Yo soy Manny Viñas. Mi nombre oficial es Rigoberto. Mi nombre hebreo es Emanuel. Tengo el mismo nombre que mi papá, que en paz descanse. Muy común entre los sefardim nombrar el primer hijo por el nombre del padre. Eso es permitido en la comunidad sefardita. Entonces yo soy verdaderamente Rigoberto el segundo. pero verdaderamente mi nombre en hebreo es Emanuel, y en Nueva York se me pegó el Manny. Pues, ¿qué voy a hacer? Entonces, soy rabino ortodoxo, ordenado 3 diferentes yeshivot que me ordenaron. Una yeshiva hasídica en Borough Park, en Brooklyn. Una yeshiva ashkenazi, ortodoxa, haredi, también en Borough Park, Brooklyn. Y un rabino sefardita privado que me ordenó, rabino murciano, que recientemente murió. Y también soy shochet y también soy sofer, ordenado por Yeshiva University. Verdaderamente me considero un rabino sefardita. Los sefardim no tenemos la costumbre de describirnos como ortodoxo, masortí o reformista. Nosotros no tenemos esas sectas o denominaciones. Verdaderamente nunca nos separamos. Siempre mantenemos en la comunidad sefardita la práctica tradicional, aun cuando las personas no son directamente ellos observantes, muy observantes. Cuando llegan a la sinagoga, verdaderamente prefieren una sinagoga tradicional. Entonces, me describo como una persona observante de los mitzvot. También he servido como profesor en la Universidad de la Ciudad de Nueva York, y también como capellán de la policía, capitán de rango de capitán de policía de la ciudad de Yonkers en Nueva York, y ahora recientemente estoy viviendo más permanentemente en Miami y creando la sinagoga que está detrás de nosotros. Tenemos un largo ministerio de educación, enseñanza de Torah por toda la red, 20 años de clases, y los invitamos a que vean que en YouTube, los videos de YouTube, tenemos un canal que se llama Torah Tropical. Torah Tropical, ese canal tiene casi 2 millones
de descargas de videos, muchos años de estudio, muchos diferentes temas y los invitamos a que vean. También transmitimos cada domingo un shiur a las 11 de la mañana y por Facebook dice página oficial de Rabino Viña, suena muy oficial, pero por favor siéntase cómodo viendo todas las clases y participando con nosotros. Pues vamos a seguir aquí. Los Yamim Noraim se llaman las fiestas de Rosh Hashanah. Se llama Yamim Noraim, los días de asombro o los días de piedad, por la razón de que la Mishnah en Rosh Hashanah nos dice que durante los días de Rosh Hashanah y Kippur, y durante el mes de Elul en general, el mes de Elul que viene antes de Rosh Hashanah, todos los habitantes del mundo son juzgados como si fuéramos ovejas presentándonos delante del pastor, delante de un pastor que está chequeando la validez, la fuerza de cada una de nosotros. Entonces, verdaderamente, durante el mes de Elul, nos preparamos para el día de la justicia que comienza, que es Rosh Hashanah, el principio del año. El viernes por la noche, este Shabbat, y el domingo también es la fiesta de Rosh Hashanah, que la Torah lo llama Yom Teruah y Hiyelahem, será para ustedes un día de sonar las trompetas, un día de sonar el shofar. Nosotros lo llamamos Rosh Hashanah, el principio del año. Sabemos que los judíos tenemos 4 nuevos años y que este es el aniversario de la creación del mundo. Y como estamos viendo que es el aniversario de la creación del mundo, de acuerdo con la tradición talmúdica, nosotros sabemos que en Génesis, cuando Dios fue creando el mundo, cada día después de crear el mundo, nos dice la Torá, nos dice en Génesis, que Dios repasó, juzgó todo lo que había creado, miró lo que había creado y dijo, esto es bueno. Después de cada día, repasó todo lo que había hecho y dijo, esto es bueno. Nosotros sabemos de ahí que si este es el aniversario del mundo, cuando Dios estaba mirando el mundo que había creado y dice, esto es bueno, quiere decir que está de nuevo analizando el mundo en el aniversario de la creación, al igual que lo hizo mientras estaba creando, pues entonces Rosh Hashanah es el día del juicio, el día del decreto divino, decidiendo qué es lo que va a hacer para el resto del año como un repaso de su creación. Pues nos presentamos durante el periodo de Rosh Hashanah y todo el mes de Elul tenemos la costumbre, nosotros tenemos la práctica de sonar el shofar cada día de Elul para hacer un tipo de alerta, un tipo de alarma para despertarnos a la teshuvah. Entonces, cada día, después de Shacharit, durante Elul, se suena el shofar, pero verdaderamente no es una mitzvah, porque Rosh Hashanah, la mitzvah es escuchar el shofar. Pero durante el mes de Elul, acostumbramos a sonar el shofar para despertarnos, para motivarnos, emocionarnos a hacer teshuvah. Muy bien, entonces, de acuerdo con el Sidur de Abu Dirham, y voy a explicar quién es Abu Dirham en un momento, pero uno de los grandes comentaristas de Sevilla, de España, que escribió un Sidur que es un comentario muy especial sobre todas las piyutim, las costumbres españolas, toda la península ibérica, hablando de Sefarad, las costumbres que nosotros hacemos y las oraciones que están dentro del Sidur. Ese se llama el Sidur de Abu Dirham. Y vamos a volver a hablar un poquito más sobre su vida y algunas de las contribuciones que él hace a este shiur. Pero él menciona que Yom Kippur, la costumbre es, porque Yom Kippur es la segunda vez que recibimos los 10 mandamientos. Entonces, ¿qué ocurrió? Moisés sube al monte Sinaí y recibe en la fiesta de Shavuot
recibe la primera de los 10 mandamientos, las primeras tablas. Cuando regresa, después de 40 días, el pueblo judío se desvía y estaba adorando ya al becerro de oro. Tenía un ídolo. Entonces destruyó los 10 mandamientos, rompió el ídolo y destruyó a los que estaban practicando la idolatría. Después de un periodo de tiempo, retornó al monte Sinaí, subió al monte Sinaí y se pasó 40 días y 40 noches orando para el perdón del pueblo judío. El pueblo judío recibe en Yom Kippur las segundas tablas. Desde ese día se establece los 40 días de Selichot, la costumbre sefardita, de todo el mes de Elul, decir los Selichot, al igual que Moisés estaba orando Selijá, perdón para el pueblo judío. Nosotros entonces, dice Abu Dirán, que nosotros sonamos el shofar por una razón, porque cuando el pueblo judío recibimos la primera de las tablas, los 10 mandamientos, la Torá nos dice en el libro de Éxodo que el sonido del shofar era muy fuerte y se ponía más y más fuerte en el momento de la recepción de la Torá. Pero en la segunda vez que Moisés subió al monte Sinaí, los ancianos, los líderes de cada tribu, sonaron el shofar cuando él subió al monte Sinaí para recordarle, y cada mañana, de acuerdo con Abu Dirán, sonaban el shofar para que el pueblo pueda contar los días que él estaba en el monte Sinaí, y entonces durante todo el mes de Elul sonó el shofar. Y por esa razón sonamos el shofar durante el mes de Elul. Ahora, ¿por qué estamos haciendo eso? ¿Por qué estamos sonando el shofar cada día? Porque hay una tradición rabínica que la razón que el pueblo judío se fue a hacer el pecado del becerro de oro era porque Moisés le dijo que iba a estar 40 días, pero perdieron la cuenta de los 40 días y pensaron que habían pasado muchos días y pensaron que Moisés se había muerto. Entonces, cuando pensaron que Moisés se había muerto, hay hasta un midrash que dice que Satanás, hablando alegóricamente, metafóricamente, que Satanás les puso como una señal de que Moisés se había muerto y que había subido al cielo. Entonces, se reviraron y hicieron el ídolo porque habían perdido la esperanza de que Moisés iba a retornar. Entonces, para contar los días, marcaron los 30 días marcando el sonido del shofar. Ok. Entonces, nosotros acostumbramos durante el mes, todo el mes de Elul, decir los Selichot. Y específicamente eso todo está relacionado a la fiesta de Rosh Hashanah y de Yom Kippurim y a todos los eventos históricos que ocurrieron alrededor de Rosh Hashanah y Yom Kippurim. Y una de esas oraciones que se dice son los 13 atributos de la misericordia. Esos 13 atributos de la misericordia es la fórmula, usando esa terminología, es la fórmula que Dios le dio a Moisés cuando perdonó al pueblo judío y le dio las segundas tablas y le dice, cuando deseen acercarse a mí en misericordia, mencionen los 13 nombres de misericordia. Adonai, Adonai, el Rahum Behanun, el Japaim Berabchesed Beemen, no se Chesed Larafim, no se Abodavesha Bechatabenake. Y se va diciendo eso durante los Selichot y durante los días de Rosh Hashanah y Yom Kippurim, porque es los 13 atributos, los 13 nombres de la misericordia divina. Bien, ok. Entonces, vamos a entrar directamente, ya mencionando que parte de la oración que vamos a hacer para Rosh Hashanah es sonar el shofar. Y todas las oraciones que se hacen en la sinagoga son más elaboradas durante la fiesta de Rosh Hashanah y de Yom Kippurim, como es natural. Nosotros tenemos también la costumbre, los sefardim, de añadir en el kiddush, cuando se hace el kiddush de la noche de la fiesta de Rosh Hashanah, añadir una serie de comidas que son simbólicas y esas comidas se combinan con una serie de oraciones que menciona el Talmud y vamos a entrar ahora a cada una de ellas.
Luego les voy a dar una receta. Pero vamos a hacerlo parte por parte. Entonces, dice el Talmud que cuando uno come esas comidas simbólicas, debería de añadir una frase de oración y por el nombre de la comida, por el nombre de ese vegetal o por el nombre de eso que se está comiendo, el nombre en arameo, se hace un juego de palabras. Y ahora voy a explicarlo en un momento. Se hace un juego de palabras a donde se dice, Yehi Ratzon, que sea tu voluntad. Vamos a tomar, noten ahí, pongan una estrellita porque vamos a variar eso. Pero dice Yehi Ratzon, que sea la voluntad, que sea tu voluntad, que tal y tal cosa ocurra. O que se le diga, que sea la voluntad de Dios, que nuestros enemigos sean dispersos, o que nuestros enemigos nos den paz, o que tengamos mucho éxito, en todo lo que estamos haciendo. Entonces, cada una de esas cosas se relaciona la frase de la oración al nombre del vegetal. Entonces, es un juego de palabras. Ahora, antes de entrar a todo el jueguito de palabras arameo, me hago la pregunta que yo creo que es natural. ¿Por qué hacer todo ese juego de palabras con comida? ¿Por qué no simplemente decirle a Dios, por favor, ayúdanos, desaparece a nuestros enemigos, hacer las oraciones, simplemente haciendo las oraciones? De ahí viene una idea, y esa idea es que en general los Jajamim decidieron que hay dos tipos de tefilá. Un tipo de tefilá, un tipo de oración, que es una oración que se hace formalmente. Esa oración se hace en la sinagoga o se hace en su casa cuando no tienes una sinagoga para ir, pero puedes hacer las oraciones, pero es el mahzor, la tefilá, la orden de las oraciones en una forma formal. Pero también debería de haber algún tipo de oración que ocurre en la casa de la familia, para que no sea solamente las oraciones que ocurren en la sinagoga, para que no sea que desde el comienzo del año se decida que la sinagoga es el departamento de la religión y la casa es otra cosa. Hasbe Shalom. La idea es que la casa sea también un lugar de oración y que cuando la familia se une para comer, que eso también es una experiencia religiosa. También es una experiencia religiosa. Y los Jajamim nos dan a entender que la mesa de la familia, cuando se reúne la mesa de la familia, es como el altar de Dios. Entonces, verdaderamente, lo que la familia está haciendo es orando en la forma más poderosa, orando como familia. No solamente orando con un rabino, no solamente orando con una congregación en esa forma formal, pero verdaderamente orando como familia, le trae esa presencia divina a la familia entera. Entonces, las oraciones que van a ser aún oraciones que son para necesidades de prosperidad económica, necesidades de paz en nuestros países, de que nuestros enemigos nos den paz, y estamos viendo que se está creando la paz ahora. Entonces, estamos viendo, para Rosh Hashanah estamos acercándonos y de pronto tenemos un regalito de la paz con la paz que se ha declarado entre Israel, Bahrein y los Emiratos Árabes. Entonces, estamos viendo un cambio. Pero esas oraciones son las necesidades básicas. Y en la casa es a donde uno disfruta de esas necesidades básicas y uno debería de orar no solamente en la sinagoga, pero también en su casa, con su familia, durante el momento de comer juntos. Pues el momento de comer juntos es verdaderamente un momento muy sagrado para la familia. Desgraciadamente, en muchas culturas eso ya no se está viendo, pero es muy importante que la familia se reúna, especialmente durante las fiestas, para orar, para celebrar, para pelear, para discutir, para insultarse,
para darse besos, para todo lo demás que una familia hace en una forma normal. Pues, entonces, vamos a comenzar con el más común, el símbolo más común. El símbolo más común que se practica los Ashkenazim y también los Sefardim. Y eso es coger una manzana preferiblemente roja, pero no importa. Pero la costumbre es que sea una manzana roja. Se corta esa manzana y se meten las lascas de la manzana o en azúcar. Los sefardim dicen o en azúcar. Los ashkenazim siempre usan miel. Pero decimos o en azúcar o en miel. Se meten esos pedazos de la manzana y bueno, primero quiero mencionar que uno dice kiddush primero. Se dice la bendición del vino. Y entonces se hace el seder, como voy a describirlo ahora. Entonces, una de esas es, y no hay ninguna orden, por cierto. No tienes que hacer las calabazas antes de las manzanas o viceversa. Todos estos son diferentes símbolos que se pueden comer aún antes del hamotzi, o algunas costumbres lo hacen como parte de la cena. Entonces, esta costumbre es comer una manzana metida en miel y decir en esa costumbre, decir que Dios nos dé a nosotros un año dulce. Esa es la costumbre ashkenazi. Pero en la orden del seder de Yehi Ratzones, y en ladino, el idioma sefardita, el seder se dice en ladino, se dice en español antiguo, y se llama el seder de Yehi Ratzones. O simplemente llamarlo los Yehi Ratzones. Entonces, vamos a hacer los Yehi Ratzones. Ok. Entonces, ¿por qué se llama eso? Porque Yehi Ratzon quiere decir sea tu voluntad. Y hay una diferencia de opinión. Si uno debería de decir sea tu voluntad, Elohenu velohea botenu, mi Dios y el Dios de nuestros padres. ¿Qué tal? Y entonces se le añade la sección. O si simplemente se debería de decir Yehi Ratzon, que sea tu voluntad, y entonces decir que se desaparezcan nuestros enemigos, que tengamos prosperidad, o se va añadiendo las diferentes secciones. Entonces, normalmente los sefardim, cuando tenemos una diferencia de opinión, si se usa el nombre divino o no se usa el nombre divino, acostumbramos no usar el nombre divino. Hacer una referencia indirecta al nombre divino para evitar el uso del nombre divino en vano. Entonces lo que hacemos es, decimos Yehi Ratzon, solamente Yehi Ratzon. En algunas comunidades le añaden Elohenu, Velohea Botenu, Dios y Dios de nuestros padres. Okay. Para explicarlo en forma filosófica y simbólica, el Yehi Ratzon se conecta a una idea cabalística y filosófica de lo que es el Ratzon Elyon, el deseo de Dios. En general, de forma filosófica, la pregunta que se hizo en el siglo XI y XII en España es, ¿para qué Dios creó el mundo? La pregunta, ¿para qué Dios creó el mundo? Con tanto sufrimiento, con tantas dificultades que hay en el mundo, ¿para qué lo creó? ¿Y cuál era su intención? Porque verdaderamente se puede hacer la pregunta, ¿qué se gana Dios con nuestras oraciones? Y la conclusión filosófica que llegaron la mayor parte de los filósofos judíos españoles es que Dios creó al mundo porque deseaba tener a alguien para darle bendición. Si uno entiende eso, puede cambiar toda su vida. Que Dios creó el mundo, nos creó a nosotros, porque quería tener un ser para darle bendición. Y una de las formas para entender lo que es una averá, un mal, un pecado, es algo que desgraciadamente le bloquea la posibilidad a Dios de darnos bendición. Y entonces Dios se frustra porque creó el mundo para darnos bendición, pero esta acción bloquea
a Dios de darnos la bendición. Entonces, eso se llama el razón, la voluntad divina. Entonces, cuando nosotros decimos, Yehi Ratzon, sea tu voluntad, lo que verdaderamente le estamos recordando a Dios es que la razón que me creó y creó a este mundo y a todos nosotros era porque era su voluntad darnos bendición. Entonces, verdaderamente le estamos recordando que el momento que Él creó el mundo, que es el aniversario de la creación del mundo, Rosh Hashanah, recuerda que la razón que lo hiciste es porque querías darnos bendición. Bien, entonces, de acuerdo con el Maharil, uno de los grandes escritores de Alemania, la razón que se mete la manzana en la miel es porque uno de los nombres divinos, uno de los nombres cabalísticos divinos de Dios, se llama Hakal Tapujin. Hakal Tapujin es una siembra de manzanas, una finca de manzanas, y nunca lo he visto aquí en Miami, pero en Nueva York, que es el estado en los Estados Unidos a donde se cosechan las manzanas, en New York State Apples, uno puede ir a la finca donde están las manzanas, y las niñas bien me les gustaba mucho ir a buscar las manzanas del árbol, y cuando llega uno y las manzanas están florecidas, el olor de la finca de manzanas es muy fuerte, y si llegas cuando están todas floridas, no puedes respirar, porque el olor es tan fuerte que muchos de los trabajadores que trabajan en esa finca se tapan la cara. Hoy en día todo el mundo lo estamos haciendo. Pero entraban a la finca y se tapan porque no pueden respirar. Entonces, el Hakal Tapujin, esa finca de manzanas, el nombre divino, es que las manzanas tienen un olor muy bonito, pero a veces se pone tan fuerte ese olor que ya no se puede respirar. Entonces, la presencia divina a veces es tan fuerte que uno pierde su propia esencia, o le pedimos a Dios que modere su presencia, de que no sea tan sobrepotente y que la ponga de menos con dulzura. Entonces, eso es un símbolo no solamente de que nos dé un año dulce, pero de que cambie su atributo de din, de justicia, y lo vuelva dulce. Entonces, por esa razón, el Yehi Ratzon que se dice es, nosotros no solamente decimos el Yehi Ratzon, que Dios nos dé un año dulce, pero también que nos perdone nuestros pecados. Vamos a seguir. En el Éxodo también hay otra forma de llegar a esta idea. En el capítulo 15 de Éxodo, versículo 25 dice, ahí estableció estatutos y leyes, juzgamientos. Y entonces dice, y las aguas se volvieron dulces. Entonces ahí nosotros vamos a ver que estableció leyes y justicia, y enseguida que estableció leyes y justicia, las aguas se volvieron dulces. Pues le pedimos a Dios que de nuevo, al establecer leyes y justicia, que las aguas se vuelvan dulces, que las leyes y la justicia sean dulces para nosotros. Nehemías también en el capítulo 8 nos da la idea de que en Rosh Hashanah uno debería de comer comidas buenas comidas y comidas dulces, por la razón de que le está demostrando a Dios que uno está celebrando en Rosh Hashanah. Te has presentado delante de Dios, que es el día de la justicia, pero tienes confianza en la misericordia divina. Entonces no es tristeza lo que uno debería sentir en Rosh Hashanah, es alegría lo que uno debería de sentir en Rosh Hashanah, por la razón de que uno se ha acercado a nuestro Padre Celestial, que es verdaderamente sumamente dulce. Pues también tenemos la costumbre, se ve muy común entre los Ashkenazim, pero vale mencionarla porque muchos sefardim también acostumbran a hacer esto,
y eso es de cortar la jalá, cortar el pan cuando se hace kiddush y untarle miel. Ahora, ¿por qué le untan miel? Por la razón de que el Salmo 81, que se llama el Salmo de Rosh Hashanah, dice, Vayehulu mechelev chitá umitzur devash asbieka, y darán del mejor trigo con miel de la piedra que satisface. Entonces, como ese es el Salmo de Rosh Hashanah, se acostumbra a untarle un poco de miel a la jalá. Déjame mencionar aquí que los judíos sefarditas, no tenemos... ¿Cuál es el Salmo? Salmo 81. Salmo 81. Versículo 17. Vayachelejo mechelev chitá umitzur devash asbieka. Entonces, nosotros los sefardim no tenemos la costumbre de hacer jalot redondos, ni tampoco para Rosh Hashanah, ni tampoco de hacer jalot, como se ven en la red, de hacer jalot de huevo con mucha azúcar, y tampoco de hacer jalot con pasas, porque los ashkenazim, especialmente los hasidim, le echan pasas a la masa del pan de Rosh Hashanah, porque dicen que así es más dulce y que eso va a representar la dulzura del año. Pero la verdad es que para nosotros los sefardim, la jalá, si el pan tiene, tampoco lo trenzamos durante el año, por cierto. Eso solamente los ashkenazim de Polonia lo hacían. Las demás comunidades no trenzan el pan de Shabbat. Eso solamente los ashkenazim de Polonia. Es una costumbre polaca. Nosotros no acostumbramos a hacer pan para Shabbat con azúcar, que tenga azúcar la masa y que tenga huevos la masa. Porque eso se llama, de acuerdo con el Shulchan Aruch, eso se llama pan que se llama kisnin. Es un tipo de pan que no se le dice hamotzi, se le dice mezonot porque es considerado como un postre, porque tiene huevos y tiene azúcar. Verdaderamente lo que más se parece a la jalá de nosotros es el pan de agua. El pan de agua es muy común en España y en todos los países latinoamericanos. Un pan regular que no tiene azúcar y que no tiene huevos, como se ve ese jalá esponjoso de los ashkenazim. Nosotros no acostumbramos todo el año comerlo, menos todavía en Rosh Hashanah y Kippur. Entonces no tenemos la costumbre de buscar un pan redondo. Eso es una costumbre ashkenazi. Entra otro costumbre. Ya les avisé que yo iba a dar una clase no solamente de las costumbres sefarditas, pero también de las no costumbres sefarditas, también de las costumbres que no hacemos. Entonces, adicionalmente, por cierto, nosotros no acostumbramos ponernos el kittel. El kittel es una ropa ashkenazi. Los sefardim no tenemos la costumbre de ponernos kittel y tampoco nos entierran en el kittel. Tenemos una cosa larga que nos ponemos, una mortaja que nos ponemos para ser enterrados, pero nosotros no acostumbramos vestirnos en mortaja en momentos alegres. Entonces, los ashkenazim se ponen una ropa que se llama el kittel blanco para las oraciones de Rosh Hashanah, porque dicen ellos que eso es lo que se le pone a un cadáver cuando se va a enterrar. Y de esa manera se van a acordar del momento de la muerte y van a hacer teshuvah. Pero nosotros decimos, no se supone que se ponga uno algo triste. Por cierto, se lo ponen también para casarse. Como si van a la muerte cuando se van a casar, en lugar de, no sé, en lugar de estar alegre, se ponen mortaja para ir a casarse. A lo mejor unos símbolos, no sé por qué. Entonces, ustedes lleguen a su propia conclusión. Entonces, se bloquearon todos los videos. No veo casi videos, pero no puedo verle la cara. No sé si estoy llegando o si no estoy llegando. No sé. Rab, entonces, dale. Después del kiddush se hace las manzanas con miel y después sigue lo del apio con el cebollín. Déjame explicar. No hay apio. En el ceder de Rosh Hashanah no hay apio, así que borra el apio. Pero el puerro. El puerro, ok, eso lo puedes dejar. Ok, pero déjame decir que hay una diferencia de opinión
casi siempre vas a estar bien en el judaísmo si alguien te hace una pregunta directa y dices, hay una diferencia de opinión. Esa es la respuesta. Pero déjame decir que hay una diferencia de opinión si es que se hace el kiddush y entonces el hamotzi, como normalmente, y entonces se hacen esas comidas simbólicas, o si se hace el kiddush, se toma una pausa, se hacen estas comidas simbólicas, y entonces se hace hamotzi, y entonces se hace la comida. Hay una diferencia de opinión. Entonces, hay diferentes comunidades. Las comunidades del sur de España hacían una costumbre de lo más interesante. Hacían kiddush, una serie de bendiciones que no tenían nada que ver con este sede de Yehiratones, pero decían, por ejemplo, decían la brajá borei pri ha'etz y comían uvas para borei pri ha'etz, y entonces decían borei pri adamá, se comían un vegetal. Y cuando hacían esas oraciones tenían en mente las oraciones que iban a decir con el Yehiratzón. Qué bueno que hiciste la pregunta, ¿ves? Entonces, hacían el seder de Yehiratzones y tenían en mente las comidas que iban a comer en el Yehiratzón para de alguna forma conectar las bendiciones que se hacían entre el Kiddush y Hamotzi a las oraciones de Yehiratzón que se iban a hacer después de Hamotzi. ¿Se entiende? Ok, eso, mi madre, que en paz descanse, déjeme decirle, mi madre, que en paz descanse, cuando me mandó, cuando yo me mudé para Nueva York hace 8,000 años, hace 50 años, no, mentira. Entonces, medio siglo, me mandó una hoja a donde ella escribió el seder de Rosh Hashanah en la mano de ella. Yo la tengo en un cuadro aquí en mi casa, y todos los años hago el seder, por eso que quería hacer este shiur, hago el seder de los Yehiratones de acuerdo con la lista que me mandó mi madre. ¿Ya? Lo tengo detrás de un cristal para poder seguir ese. Y eso es lo que nosotros hacíamos. Hacíamos kiddush, hacíamos las bendiciones, ha'etz, hadamá, shehakol, y teníamos en mente en cada una de ellas, y entonces hacíamos hamotzi, y entonces hacemos estas comidas simbólicas. Sigue ahí, Rally, por favor. Si otros quieren hacer la pregunta, por favor avisen, están bienvenidos. Ajá. Por si acaso, esa lista es la que usted tiene en Torah Tropical. Sí, yo escribí el escrito ese siguiendo esa lista. Yo me estoy guiando por ahí, entonces. Muy bien. Sí. Ya. Ok, pues vamos a ir. Rap, usted dice que hay variaciones de costumbre. Entonces, sí, nosotros que estamos en el Caribe, tenemos que tener una costumbre caribeña, me imagino, ¿verdad? Porque esa es la costumbre. Todos los judíos de Latinoamérica deberían, lo natural, es lógico, deberían de seguir las costumbres españolas y portuguesas, porque nosotros somos los hijos de España. Nosotros estamos en este hemisferio escapándonos de la maldita Inquisición que nos siguió a este hemisferio. Entonces, verdaderamente, esa es la costumbre de nosotros. Deberíamos de retornar a nuestra identidad. Pero déjame seguir porque tengo muchísimo material aquí. Tengo que hablar aquí a paso de New York, a paso de Nueva York. Tengo que hablar a ese paso. Pero sí, gracias por mencionar, Riley, que tenemos un escrito en la página toratropical.org. Tenemos un escrito explicando el rito. Pero voy a entrar, la diferencia entre lo que leíste y lo que estás escuchando es que yo voy a dar las fuentes ahora. Muchas fuentes. Vamos a ver. El Sidur de Abu Dirham. Abu Dirham es un gran rabino. Abu Dirham. Interesante que los Ashkenazim le cambiaron el nombre, al igual que otros rabinos le cambiaron los nombres. Pero le ponen Abu Dirham, pero nosotros lo llamamos Abu Dirham. Vivió en Sevilla, el año es 1340. Escribió una colección enorme de estudios halágicos, y también la obra maestra de él
es un sidur que colecciona la orden sefardita de oración. Es importante entenderlo porque verdaderamente el sidur de España, de las comunidades españolas, es el sidur más correcto de todos los sidurim en el mundo. Y no lo digo solamente porque soy un judío español, pero lo digo porque la tradición de orar usando un sidur fue creada en España, porque los judíos españoles les escribieron a los gaonim pidiéndole a los presidentes de las asambleas de los yeshivot de Sura, Pompedita y Nahardea en Egipto, en Irak, le pidieron a esos yeshivot que le mande la orden de las 100 bendiciones. Y cuando llegó a España, los rabinos de España dijeron, un momento, esto es demasiado crudo. Y le añadieron los piyutim, los poemas, la poesía bella que fue inventada solamente en España. Entonces, le añadieron a esa liturgia y eso es lo que es el sidur. Entonces, todos los sidurim, la más confiable versión del sidur es el sidur español. El sidur español y portugués, que es el sidur sefardita, que se llama ahora, lo llaman el sidur de las costumbres occidentales sefarditas. Pero de ahí vamos a seguir. Entonces, él escribió una serie de explicaciones de las costumbres y la orden española y portuguesa del sidur. Entonces, de ahí, en ese lugar, en ese libro, encontré que él dice que uno debería de comer pescado en Rosh Hashanah. Debería tener no solamente la cabeza de pescado, pero comer pescado en Rosh Hashanah. Porque en el libro de Génesis, al primer ser creado, que Dios le dice, Perú, Urevu, Umilu et Haaretz, que se multiplique, es al pez, a los peces del mar. Entonces, al comer pescado, estamos pidiéndole a Dios que nos multiplique, ¿ya? Entonces, eso viene de Génesis, el primer capítulo, versículo 22, dice que esa es la razón porque ellos fueron los primeros seres que recibieron la bendición de Perú, Urebu, Umilu et Haaretz. Por esa razón, los peces se multiplican en números tan enormes para demostrar esa bendición que Dios le dio a ellos. Pero hay otras comunidades, entre algunos Ashkenazim y algunos Sefardim, que no comen el pescado, simplemente miran la cabeza del pescado. Cuando van a hacer el Yehirazón, que se va a discutir en un momento, vamos a hablar en un momento, y la razón es porque en Nehemías, en el libro de Nehemías, en el capítulo 13 de Nehemías, versículo 16, cuando habla del dag, cuando habla del pez, del pescado, escribe dag, en lugar de decir dag, Dalet Gimel, dice dag con Aleph, y daag con Aleph quiere decir preocupación. Es de preocupación. Entonces, algunos dicen, no deberíamos de comer pescado en Rosh Hashanah, porque entonces estamos abriéndole la boca, simbólicamente, abriéndole la boca a la preocupación. Entonces uno no debería de comer, dicen ellos, no debería de comer daag, no es dag, es daag, que quiere decir preocupación. Es un juego de palabras, pero en este caso el juego de palabras no es de comer, es de no comer. Y vamos a otro, no similar a eso. Y eso es que los sefardim no tenemos esta costumbre, pero los ashkenazim sí. Y eso es de no comer ninguna nueces. No comen nueces durante Rosh Hashanah. Ahora, ¿por qué no comen nueces? Porque la palabra egoz en hebreo, es una nuez. Y ellos sacaron, esto está en el Ramá y en el Mate Efraim, una colección de costumbres ashkenazi polacas del siglo XVII. Él dice que la gematría, la suma de las letras de la palabra egoz, equivalen a 17. Y si coges la palabra het, que quiere decir pecado, pero la mal escribes y le pones un aleph, sale het, aleph, tav, que sale a 17. Y no le añades el aleph, le quitas el aleph.
porque Het se escribe, normalmente el Het se escribe Het, Aleph, Tav, se le quita, no se le añade el Aleph y entonces sale a 17. Entonces, si comes nueces, de acuerdo con ellos, estás haciendo una alusión al pecado. Entonces, ellos no comen nueces. Ahora, hay otra versión que encontré en el Mate Ephraim, que dicen los Ashkenazim que no se debería comer nueces porque crea mucha flema. Y como crea flema, a lo mejor te pones a toser o a escupir, dice ahí, a escupir durante el servicio religioso. Y entonces no se va a poder oír al rabino, Hasbe Shalom, que no se puede oír al rabino, y no se puede, y a lo mejor, peor todavía, interrumpe al sonido del shofar. Entonces, veis ahí que por eso no comían. Pero muchos sefardim, la mayor parte de los sefardim, comemos el pescado. Y específicamente comemos pescado que venga de la cabeza del pescado. Que venga de la cabeza del pescado. Ahora, noten que hay una variación de costumbre en relación a la cabeza. Pero en todas las comunidades sefarditas comemos alguna cabeza. O la cabeza de pescado o la cabeza de carnero. Pero algún tipo de cabeza se va a comer en Rosh Hashanah con la intención de hacer una tefilá pidiéndole a Dios, Yehi Ratzon, que sea tu voluntad, que seamos líderes, que el pueblo judío seamos líderes y no sumisos, que no seamos cola, pero que seamos cabeza, que seamos la cabeza de las naciones y no seamos la cola de las naciones. Entonces muchos judíos acostumbraban a comer cabeza de carnero en Rosh Hashanah, porque el carnero le recuerda a Dios del carnero que Abraham sacrificó en lugar de su hijo, y que de ahí del carnero viene el shofar. Entonces se hacía el Yehi Ratzon pidiéndole a Dios que seamos líderes, recordando el Zehut Amot, el mérito de los padres. Okay, entonces ese era un tipo de comida. Pero adicionalmente ahora es difícil conseguir cabeza de carnero kasher, que sea Bet Yosef, halakí, kasher. Entonces lo que se hace es que se consigue cabeza de pescado. Y se dice, ahí estás haciendo la costumbre de comer pescado y también de hacer la tefilá, esa oración de los Yehi Ratzones, pidiéndole a Dios que seamos líderes. Entonces no hagas solamente la cabeza, pone un poquito más de la cabeza para poder tener un poquito de carne ahí, para añadir ahí Por cierto, hay una sopa de cabeza de pescado que era muy común entre los judíos de Tunisia. Tuve la dicha de conocer a uno de los judíos que venía de Tunisia y me hizo una sopa de cabeza de pescado deliciosa. Mientras estás mientras estás tomando la sopa, el pescado te está mirando. De lo más interesante. Pues, en el Talmud, Abaye, por cierto, hablando de pescado, debería de mencionar aquí que una de las razones también que se come y se mira la cabeza de pescado es porque tenemos la costumbre de pensar que el pescado no tiene párpados, no puede cerrar los ojos, y que le pedimos a Dios que siempre nos esté mirando, que nos esté cuidando, que su atención cuando nos está mirando sea de guardarnos, de cuidarnos y no de juzgarnos. Entonces el ojo de la presencia divina nos recordamos mirando al ojo del pescado. Okay. Abaye en el Talmud dice que uno debería de comer, dice en el Talmud, uno debería de comer, escucha las palabras, kara, rubia, karsi y tamri. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué debería de comer eso? Y entonces vamos a entrar a cada una de ellas. Kara en arameo es una calabaza. Uno debería de comer calabaza. Y dice él que cuando se come la calabaza, pedazos, trozos de la calabaza, cuando se come la calabaza, se dice, Kara ro'a gezar dineno. Kara, oyeron en arameo es kara, pero en hebreo,
kra roa gezar dinero. Kra quiere decir anula o borra cualquier decreto negativo que sea para nosotros. Entonces, cuando se come la calabaza, se le añade ahí una oración pidiéndole a Dios que anule cualquier decreto negativo contra nosotros, porque dice kra roa gezar dinero. ¿Se está entendiendo? Creo que se está entendiendo lo que estoy diciendo aquí, porque es un juego de palabras entre la palabra kara, que es el nombre en arameo de la calabaza. Entonces se hace una oración con el juego de palabras del nombre del vegetal. Ok, próximo. El Bet Yosef, Rav Yosef Karo. Rav Yosef Karo en Turquía era un judío español, el escritor del más famoso código de la ley que se llama el Shulchan Aruch, y también escribió una colección de otras leyes, también un libro que se llama el Bet Yosef. La razón que se llama el Bet Yosef, la casa de Yosef, es porque él se llamaba Yosef Karo. Entonces, ese escritor, primer idioma español, por cierto, interesante, y escribió en Turquía, comenzó y terminó la vida en Tzfat, en el norte de Israel, porque el califato turco le había dado muchos derechos a los judíos escapándose de España, porque querían la presencia de los judíos. Entonces él se mudó para Tzfat y ahí escribió lo que se llama el Shulchan Aruch. El Shulchan Aruch, el código de la ley, que quiere decir la mesa está puesta. Quería decir, ya todo está hecho para ti, todo lo que tienes que hacer es venir y comer. Entonces, así la ley está puesta. Okay. Entonces, 1522. Escribe otra forma de decirlo, y eso es, Yikaru lefaneja. Escucha la oración. Yikaru lefaneja zehuyotenu. Entonces, como la calabaza se llama kara, él añade una frase en hebreo que es Yikaru lefaneja zehuyotenu, que nuestros méritos se presenten delante de ti. Entonces la palabra kara no es solamente la idea de kara roa gezar dinero, anula cualquier decreto negativo contra nosotros, pero también yikaru, usando la palabra karu, yikaru lefaneja zehuyotenu, que se presente delante de ti los méritos que hicimos durante el año. Y esos méritos hacen un tipo de testimonio. Déjame añadir aquí una nota filosófica. Las buenas acciones de las personas no solamente son buenas acciones, pero se vuelven portavoces o abogados en el otro mundo para la persona que lo hizo. Entonces, cuando uno hace muchos mitzvot, tiene muchos abogados, muchos portavoces que van al otro mundo a representarlo a uno. Y por eso es que uno tiene recompensa, porque las buenas acciones crean una energía. Esa energía entra al otro mundo y da un testimonio de uno. Interesante que nosotros acostumbramos entre los judíos españoles, cuando alguien hace una mitzvah, nunca le damos la gracia por hacer una mitzvah. Entonces, por ejemplo, alguien manda dinero al Centro de Estudios Judíos Torat Emet, manda algún apoyo económico, no es simplemente una idea loca por ahí. Entonces, entonces no supone que el rabino le diga gracias. No supone, porque cuando se le dice la gracia, él se siente bien, porque dio algo. Pero entonces, si le dice la gracia, ya recibió su recompensa, porque tiene placer de dar. Entonces se supone que se le diga tizkule mitzvot, que tus buenas acciones sean recordadas. ¿Qué quiere decir? Que esas buenas acciones van a dar un testimonio que le van a causar más balance al bien que al mal. Entonces, si uno hace más bien que mal. Eso es lo que dice el Rambam, que uno debería, la forma de hacer teshuvah es crear como una escala, a donde uno ve que uno está haciendo más bien que mal. ¿Ya? Ok. Entonces, el otro es la comida que se llama rubia. Rubia. No es rubia, la rubia del pelo, pero es rubia.
Rubiá, y hay una diferencia de opinión cómo leer esa sección de la Gemara. ¿Qué es Rubiá? De acuerdo con Rashi, el comentarista franco-ashkenazi, francés ashkenazi, es trébol. Es una planta trébol que uno debería de comer trébol en Rosh Hashanah. Los otros, todos los demás, sefardim, decimos que no es trébol. Y también, por cierto, el Meiri, el francés Meiri, también dice que es trébol. Pero nosotros decimos que no es trébol, que es un tipo de frijol, la rubia, es un tipo de frijol que se llama en hebreo, en árabe se llama ful, es ful. Parece una haba, las habas verdes o las habas blancas, pero es un poquito más color café, un poquito más oscuro, pero se llama ful en árabe. Y también decimos que los frijoles carita, lo que se llaman los frijoles caritas, también es rubia. Entonces, los sefardim españoles tenemos la costumbre de comer o habas blancas para Rosh Hashanah y decir la oración que le voy a decir ahora, o frijoles caritas, porque la parte de adentro del frijol es blanco. Entonces, una de las oraciones que se va a hacer al comer el frijol blanco, o las habas blancas, que son grandes, o el frijol carita, se dice ahí que nuestro ser sea blanco como la parte de adentro del frijol. Estemos limpios completamente, que Rosh Hashanah nos encuentre limpio. Ahora vamos a añadir aquí. Entonces, el Natronai Gaon, uno de los más grandes Gaonim, Natronai Gaon, Abu Diram, todos ellos dicen que esto es un frijol, no es el trébol, que es un frijol. También el Jidá, Chaim David Azulay, en el Birkei Yosef, lo encontré, es Chaim David Azulay, uno de los más grandes comentaristas sefarditas, también escribió mucha Kabbalah y mucha filosofía. Es Chaim David Azulay, 1724 a 1806. Nacido en Jerusalén, probablemente era Cohen, por el nombre Azulay. Se sabe que es Cohen o que la familia eran Kohanim, porque es el acrónimo, la palabra Azulay es acrónimo para Isha Zoná Bejalela Lo Yukach. Una mujer, una prostituta, o una mujer Zoná Bejalela que fue divorciada, el Cohen no se puede casar con ella. Entonces, en la palabra, el Levítico, está en Levítico capítulo 21. En Levítico capítulo 21, dice, Isha Zoná Bejalela Lo Yukach. Entonces, si coges las letras de la primera letra de cada una de esas palabras, te describe la prohibición a los Kohanim. Entonces, Aleph, Isha, Zoná, Bejalela Lo Yukach. Entonces, Aleph, Vav, Zayin, Lamed. Entonces, cada una de esas forma la palabra Azulay. Muy común entre los sefardim. Entonces, muchos Kohanim usaban ese nombre de Azulay, o también habían rabinos que se llamaban Azulay porque el antecedor de ellos era un hombre Cohen que se casó con una mujer prohibida. Y entonces no era Cohen, pero era judío. ¿Ya? Entonces se llamaba Azulay. Entonces él dice, esto es lo que dice mi traducción de lo que dice en el Sefer Birkei Yosef. Sefer Birkei Yosef. Es la costumbre en la ciudad santa, porque vivía en Jerusalén, en la ciudad santa, de tomar los frijoles llamados en árabe lubia, en lugar de rubia, porque en arameo se llaman rubia, pero en árabe se llaman lubia. Entonces, lubia en lugar de rubia. Vi que el Meiri es el comentarista francés, vi que el Meiri, y entonces dice, el más alto de los rabinos,
porque ahora va a contradecir lo que dice el Meiri, pero no quiere insultar al Meiri. Entonces dice, el más alto de los rabinos dijo que es trébol, pero nosotros decimos que es lubia. Y cuando se lo come, que diga, Yehi Ratzon, sea voluntad que nuestros méritos sean incrementados, estén creciendo. Ahora, ¿por qué? Porque es yirbu. Yirbu quiere decir algo que está creciendo. Entonces, yirbu, como está, se llama rubia, lubia, suena, entonces dice que deberíamos decir que podamos hacer más mitzvot en este año. ¿Ya? Ok. También dice que como se llama rubia, está relacionado a la palabra rov, que dice rov es mayoría y que deberíamos tener muchas buenas acciones. Adicionalmente, los judíos españoles acostumbramos a añadirle aquí a esa oración que la obra de nuestras manos tenga mucho éxito. Porque entonces no solamente estamos añadiendo que tengamos muchos mitzvot, pero que las acciones que tengamos puedan producir bendición económica para nosotros. Entonces ya hablamos de la calabaza y ya hablamos de los frijoles carita. Y las lubias, lo que se llaman, también se llaman lubias. En latino le llaman lubias. A veces era tan común ese frijol, era un frijol blanco, con tanta fama entre los sefardim, que en España le llamaban judías. Era un frijol blanco. Muy cómodo. Ok. Yo tengo una jarra que compré en España que dice judías. Lo tengo aquí, pero me da gracia de que ahí están en esa jarra están las judías. Ok. Hay otro tipo que se llama un vegetal que se llama karsi. Se llama karsi en arameo. El karsi es un vegetal similar a los cebollines o a las cebollas, como describe el Birkei Yosef. Entonces, él dice que en árabe se llaman karas. Cuando se comen, esas son el puerro, algunas opiniones es el puerro, otros dicen que son los cebollines, la cebolla larga. El puerro es más grande, pero también es de esa familia. Y eso se llama karsi en arameo. Entonces dice que uno debería de hacer esa vegetal y comer ese vegetal y decir, Yehi Ratzon, que sea tu voluntad. Y en latino no se dice que sea tu voluntad, se le dice sea voluntad, que nuestros enemigos sean recortados, que quiere decir que sean tumbados. Ahora, ¿por qué? Porque como se llama karsi, la palabra yikarsu es cortar o anular, borrar. Entonces, cuando dices sea voluntad, que nuestros enemigos sean recortados, está usando la palabra el nombre del vegetal, se llama karsi, y ahora le añadimos y lo llamamos yikarsu. Okay. Otro vegetal, silka. En arameo se llama silka. Este tiene una diferencia de opinión. ¿Qué es el silka? El silka es o espinaca o un tipo de puerro, pero más grande el puerro. Y también puede ser remolachas. Le llamaban silka, remolachas. Entonces, algunas comunidades comen remolachas, otras comen, algunos lo interpretan como un tipo de zanahoria y otros lo interpretan como espinacas. Okay. Y en ese Yehi Ratzon sea voluntad que nuestros enemigos se alejen de nosotros. Y esa es la palabra yistalku. Yistalku me oyevejem, que se alejen nuestros enemigos. Esa palabra está relacionada a la palabra silka.
¿Han notado que todo esto es juego de palabras en la oración? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está involucrando la familia y la comida que la familia está comiendo en la oración. Y entonces la comida de la familia se vuelve una oración. Se vuelve una oración. Nosotros, Rabino, en casa evitamos la remolacha porque en México se le dice betabel. Ajá. Y betabel, betabel quiere decir la casa de luto. De luto, exacto. Entonces, nosotros por ese sentido que entendemos que es juego de palabras, cámbiale el nombre. Evitamos la remolacha. Cámbiale el nombre. Usa espinaca entonces. Usa espinaca. Okay. Muchos cuando comemos los cebollines, por cierto, Carlos, no solamente cuando comemos los cebollines y el puerro, algunos lo que acostumbramos es empanizarlos, cortarlo en pedazos, empanizarlo con huevo y pan, freírlo, y entonces hay una idea española de que el aceite es como un tipo de unción que se metió ahí en la masa. Algunos tenemos más unción que otros, como dicen, ¿no? Entonces, la grasa esa que le entró. Entonces, esa unción representa que no solamente que los enemigos sean cortados, pero también que tengamos unción. Pero verdaderamente yo creo que la razón que lo hicieron es porque le gustan las frituras. Y hay otra receta, en un momento le voy a dar la otra receta, porque todo se puede hacer en una sola olla. Todo se puede hacer en una sola olla, pero vamos para allá. Ok, entonces, tamri, dice Abaye de Irak, en el Talmud Bavli, que uno debería de comer tamri. ¿Qué es lo que son tamri? Tamri es dátiles. Entonces, esos dátiles, dice, que cuando se come el dátil, que uno diga, sea voluntad, yehi ratzon, que nuestros enemigos se desaparezcan. Todas las que nos harían daño, no solamente enemigos de guerra, pero enemigos personales también, que se desaparezcan. Y la razón es, en hebreo y en arameo, tamri es yitamu, que se desaparezcan. Entonces la palabra tamri, el nombre, tamar en hebreo, yitamu, que se desaparezcan. Otro juego de palabras, ¿ok? El tur, que era otro de los grandes rabinos de España, de Castilla, que en Toledo, 1343, murió 1343, él escribió uno de los más grandes colecciones en todo el judaísmo de las leyes del Shulchan Aruch, que se llama el Arba'a Turim, y por eso lo llaman el Tur. Entonces, este es Yaakov ben Asher, también lo llamaban el Rosh, o le llamaban Rabbeinu Asher. Él añade ahí que, pero nadie lo hace, pero que uno debería de comer el etrog también. El etrog. Ahora, pero hoy en día un etrog cuesta $50. Entonces, estamos hablando de una buena inversión para una comida de Rosh Hashanah. Entonces, y si estás en la República Dominicana, el Rabino Viñas te manda un etrog, no sabemos lo que la aduana le va a hacer. Entonces Jonathan está sembrando el etrog ahí, Rafa. Sí, yo lo vi. Él me mandó fotos ahí. Vamos a hacer una fortuna con Jonathan. Por cierto, voy a tomar una pausa por un momento, nada más para mencionar que tenemos 58 personas participando con nosotros. 59 ahora. 59 ahora. Sí. Okay, pero quiero mencionarles que un placer de recibirlos y no pude saludar a todo el mundo. Algunos entraron ya después que habíamos comenzado, pero Bruchim Habayim a todos, gracias por acompañarnos esta noche. Rabino Manny Viñas, transmitiendo desde Miami. A Navid ya yo la vi, sí. Mar, saludos, gracias a todos los que me están saludando. Estoy viendo ahí a Steven Silva, también lo veo. ¡Wow! Y a muchas personas, gracias por participar con nosotros. Entonces quería simplemente, no quiero solamente dar la clase, pero decirles que su presencia, su participación tiene mucho valor para nosotros. Pues, Bruchim Habayim, bienvenidos, es una bendición recibirlos. Entonces, quiero mencionar aquí que el Tur, en el Tur Shulchan Aruch, él escribe también un Shulchan Aruch. En el Tur Shulchan Aruch,
describe esta costumbre también. Y él dice que en Provence es la costumbre traer muchos diferentes tipos de comidas a la mesa y ponerlas todas en la mesa. Y entonces ir una por una diciendo estos yehiratones y comiendo esas comidas. Y dice él que se debería de comer la cabeza de carnero como parte de los yehiratones. Ya lo mencionamos con la idea de que recordamos Zehut Avot es uno de los temas más importantes de Rosh Hashanah, el mérito de los patriarcas, que Abraham sacrificó a este carnero en lugar de sacrificar a su propio hijo. Entonces, el Zehut Avot, el mérito de nuestros patriarcas, también recibimos perdón por eso. Usamos el shofar para recordar a ese carnero. Entonces, estamos comiendo la cabeza de carnero. Entonces, y también dice que uno debería de comer el pulmón de un animal, de una carne kasher. Ahora, ¿por qué? Porque se llaman re'im. Entonces, en los pulmones, ro'e quiere decir ver. Entonces, que durante Rosh Hashanah, durante este año, podamos ver la luz. Entonces, como la palabra está relacionado a ver, entonces, así como lo pone uno de ellos. Ok, entonces. Aún algunos ashkenazim acostumbraban también no a hacer todos los vegetales que acabamos de mencionar, pero también acostumbraban a comer cabeza de carnero. Uno de los favoritos míos que quiero mencionar, porque muchos ashkenazim mencionaron la costumbre de comer cabeza de carnero, pero vale especialmente enfocarnos en se llama Meir Merutenberg. Nació en la ciudad de Worms, en Alemania, y fue uno de los más destacados halajistas de toda Europa. Y la razón que lo quiero mencionar, número uno, porque su forma de enseñar halajá es casi poesía. Es una belleza, es una obra de arte cuando uno lee Meir Merutenberg. Pero adicionalmente, tuve la dicha, cuando era niño, de conocer a un descendiente de Meir Merutenberg. Y era uno de los rabinos más... tenía una forma tan linda de predicar, de dar un sermón, que nunca se me olvida. Y se llamaba, por cierto, Rottenberg, de apellido Rottenberg. Entonces nunca se me olvida porque él ya estaba jubilado, estaba muy mayor. Entonces pude escucharlo a él. Y por medio de él me enteré de Meir Merutenberg y empecé entonces a los 14 años, empecé a buscar los escritos de Meir Merutenberg. Y tiene una vida muy especial, Meir Merutenberg. Él vio el terrible evento de cuando 24 carretillas del Talmud fueron quemados delante de la Catedral de París en 1242. Hizo luto, él describe que hizo luto como si fuera un muerto en su familia cuando vio esa terrible situación, a donde los maestros de él, Yehiel de París, que era uno de los grandes tosafistas de París, fue forzado a ir a una disputa en la Catedral de París y la Iglesia Católica acusó al Talmud. Ahora lo hacen los evangélicos porque ellos son los hijos de la Iglesia Católica, pero ellos no lo quieren admitir. Pero entonces, pero la Iglesia Católica encontró culpable, pueden imaginarse, encontró culpable el Talmud y se robaron 24 carretillas de Talmud escrito a mano porque no había prensa. Entonces destruyeron tomos y tomos del Talmud delante de la Catedral de París. Entonces él describe eso. Y lo otro es que él dice que uno debería de comer el carnero, la cabeza de carnero, entre las cosas que escribe, es
para recordar que fue por la cabeza que se atrapó este carnero en los arbustos y que entonces Abraham lo encontró. Y entonces, ¿qué dice? ¿Cómo lo explica? Porque dice que hay una Mishnah en Pirkei Avot, esto es lindísimo, una Mishnah en Pirkei Avot, que dice que ciertas cosas fueron creadas antes del Shabbat. Y una de las cosas que fue creada justo en las tinieblas antes del Shabbat fue el carnero, la cabeza del carnero que se atrapó en los arbustos cuando Abraham quería sacrificar al carnero en lugar de a su hijo. Entonces, lo que él dice es que uno debería de darse cuenta que Dios siempre tiene un plan de salvación para uno. Entonces, al comer el carnero, Dios tiene ese plan de salvación. Okay. La otra parte de la vida de él fue que los emperadores de las secciones de Alemania a donde él vivía declararon que cualquier persona podía forzar a un judío a pagarle impuestos. Entonces, cualquiera que tenía fuerza de armas paraba a cualquier judío y lo robaba. Entonces ellos se escaparon y se fueron, estaban en las montañas en Francia, y desgraciadamente un judío que se había convertido al catolicismo lo entregó. Arrestaron a ese hombre, lo pusieron en una cárcel, en un castillo, y el que tenía el castillo demandó que los judíos paguen una cantidad enorme para sacarlo de la cárcel, y el rabino dijo que no podían pagar. ¿Por qué? Porque si pagaban, iban a robarse a todos los líderes y iban a tener que pagar. Vivió en esa cárcel 14 años y escribió en la cárcel 2 libros de halajá. Y los seguidores de él lo recibieron página por página y luego publicaron las escrituras de este rabino. Vivió 7 años en la cárcel, y 14 años después de su muerte, un judío llamado Wempf pagó para sacar el cadáver y lo pudieron enterrar. Entonces, quería mencionarlo porque es uno de los grandes de la halajá, y lo que está diciendo es que uno debería de comer esa cabeza de carnero porque es un símbolo de que Dios desde el principio del tiempo tiene alguna salvación para uno cuando uno se cree que no la tiene. Él ya preparó adelante de todo el tiempo, ya él tenía un plan de escape para nosotros. Y yo creo que es muy bonito lo que está diciendo. El Ramá, que era uno de los grandes escritores de los Ashkenazim, también menciona la costumbre de comer manzanas en la miel, y dice que eso es una minhag, una costumbre. Ahora, 1530, Rav Moshe Isserles en Cracovia copila una colección de los minhagim, de las costumbres ashkenazi, prepara ese libro como un comentario al Shulchan Aruch, al libro sefardita de la ley, y le pone a ese libro, le pone el mapá. El mapá es el mantel. Entonces, el libro que Rabbi Yosef Karo escribió, que ya mencionamos, se llama La mesa está puesta. El Shulchan Aruch, la mesa preparada. Y él hizo un libro que se llama El mantel. Ahora, ese mantel es para explicar las costumbres ashkenazi. De ahí se forma una diferencia entre los sefardim y los ashkenazim, en que los ashkenazim, como el mapá se publica al lado del Shulchan Aruch como un comentario al Shulchan Aruch, consideran que las costumbres son ley. Pero los sefardim decimos que no, que existen los halajot y los takanot, y existen los minhagim. Pero ellos dicen que minhag, que halajá, la costumbre es como la ley. Pero nosotros tenemos
una diferencia muy grande entre la costumbre y la ley. ¿Ya? Por cierto, si alguien los está molestando con los minhagim, le puede mencionar que la palabra minhag al revés es Gehenna. Ok, Gehenna. Ok. Eso para que lo quieran más. Para que lo quieran más. Ok, vamos. Interesante. Añadiendo aquí, en esta misma onda de comidas simbólicas, palabras de juego de palabras, los Ashkenazim tienen la costumbre de comer una comida que se llama tzimis. Y hay muchísimas bromas, muchísimos chistes en el mundo yiddish, en el mundo ashkenazi, de un tzimis. Déjame explicar lo que es un tzimis. Un tzimis es zanahorias picadas, hervidas, con miel y frutas secas. Eso se llama un tzimis. Y ellos acostumbran comer el tzimis para Rosh Hashanah. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Porque en Yiddish la zanahoria se llama mern, y mern quiere decir incrementar. Entonces lo comen como una oración de que podamos incrementar o tener hijos o tener dinero o tener mucho de lo que queremos. Entonces ellos añaden eso. Ahora, por cierto, los Ashkenazim también comen tzimis también en Pesach. Ahora, ¿por qué comen tzimis en Pesach? Porque dicen que después de comer tanta matzah puede causar estreñimiento. Entonces dicen que uno debería comer muchos vegetales con azúcar, con dulce, para que pueda luego ir al baño y digerir bien la matzah. Okay. Entonces, y cuando le echan, porque no habían tantas zanahorias, entonces le echan otras frutas y otras cosas, entonces hace una mezcolanza. Entonces el tzimis se llama una mezcolanza. Entonces le dicen en Yiddish a una persona cuando empieza a causar un problema, cuando empieza a causar un salpa afuera, empieza a discutir, entonces le dicen, don't make a tzimis, no hagas un tzimis, no hagas un revolú aquí, no hagas una mezcla, no empieces a causar problemas. Entonces los Ashkenazim se ríen mucho del tzimis. También tienen la costumbre, los Ashkenazim, porque la razón que ando en esto es porque es juego de palabra. Toda esa comida es juego de palabra. Entonces, comen nabos. En la sopa ponen nabos. Y la razón que comen nabos es porque en Yiddish eso se llama ribbon. Entonces, es multiplicarse. De nuevo, que nuestro dinero se multiplique, que tengamos muchos mitzvot, que tengamos muchos hijos, etcétera, etcétera. Eso es el ribbon, que tengan mucho, que nos podemos multiplicar. Okay. El Machzor Vitri, que era uno de los más importantes sidurim del mundo ashkenazi, que viene de Vitry, Francia, muy importante colección, no solamente de las oraciones, pero también explicando en general las costumbres, porque el Machzor normalmente es el sidur que se usa para las fiestas, pero en este caso es un Machzor que comenta sobre las fiestas también y pone muchas leyes. Dice que uno debería de usar manzanas, comer manzanas en miel, y entonces menciona también que en Provence, en Francia, se acostumbraba a comer uvas, higos y también cabeza de carnero. Okay. Por cierto, el Machzor Vitry, nada más para que se acuerden del Machzor Vitry. Ustedes han visto que cuando uno hace un trago, se da un trago de whisky, o se da un trago de vodka, algunos más comúnmente que otros. Pero ok, se va a dar un trago. O puede ser tequila, puede ser del país, el whatever del país. Entonces dice lechaim. ¿Han notado? ¿Sí? No, lechaim, entonces se da un trago. Lechaim, a la vida. Dice el Machzor Vitry que la razón que se dice lechaim es porque la ley bíblica es que si la corte encontraba a alguien culpable, pena capital, que tenían que matarlo, la corte tenía que matarlo,
pero la corte decidió, la ley judía, los fariseos, esos terribles fariseos, decidieron que la ley no dice que le tiene que doler. La ley no dice que tiene que dolerle. Entonces lo emborrachaban antes de matarlo. Si lo encontraban culpable, si lo encontraban culpable, acabo de leer, sí. Si lo encontraban culpable, le daban tragos hasta que se emborrachaba para que no le duele cuando se muera. Entonces se acostumbró a decir, estoy tomando, pero no es para morirme, Haz Shalom, es para vivir. Eso es lo que dice el Mahzor Vitri. Ok. Entonces, ya lo mencionamos porque Riley hizo la pregunta desde la República Dominicana, representando al país en una forma muy, muy correcta. Hace la pregunta, bueno, entonces, ¿cuándo se hace este seder? ¿Cuándo se hace? Y eso me abre a repetir aquí, que la costumbre entonces es decir el kiddush, que es la bendición del vino, decir algunas oraciones con uvas para Borei Pri Ha'etz, y entonces Borei Pri Adama, y entonces la bendición Shehakol. Entonces, en la bendición Shehakol se come algún caramelo, un chocolate, por ejemplo, un bombón, pero tiene que ser parf. Tiene que ser parf. Entonces, se come un bombón, pero se le dice ahí Shehakol. Y cada vez que se hace esa bendición, puedes comerte un plátano y decir Borei Pri Adama. Pero cuando se dice, se tiene en mente las otras comidas que van a ser simbólicas que se hace después de Hamotzi. Y de esa manera tiene una presencia este seder antes de Hamotzi y también después de Hamotzi. ¿Por qué? Porque hay una diferencia de opinión que si uno debería de decir estas oraciones antes o si debería decirla después. Entonces lo que hacemos es un poquito de los dos. Decimos las bendiciones que calientan ahí, abren el camino, tenemos en mente, y entonces después de Hamotzi decimos la oración. Okay. Entonces, esa es una opinión. Y voy a decir una cosa más. Y también quiero mencionar que tenemos la costumbre de comer una granada. Si se puede conseguir. Ahora déjenme mencionar aquí que en algunos países no se consiguen cada uno de estos ingredientes. O a donde uno vive no se puede conseguir. Entonces, verdaderamente, si no lo puedes conseguir, pues no se puede hacer. Se hace el otro. Si puedes conseguir espinacas, pero no puedes conseguir lubias, pues hace la braja hace la tefilá con las espinacas. Con lo que tengas, se usa. Y si no tiene el otro, la razón es porque es un minhag. No es una halajá, es una costumbre, no una ley. Entonces nosotros decimos, ok, sería bonito si no puedo conseguir dátiles a donde yo vivo, pues hago las manzanas. Y sí, qué lindo perro. Si no puedo conseguir manzanas, pues lo hago con dátiles o hago la otra parte. No puedo usar esa parte. Pero la parte que uno puede conseguir, uno la hace. Eso es todo. ¿Yeah? Entonces, la granada, tenemos la costumbre. Este va a ser el último que voy a mencionar y entonces le voy a dar la receta. Bueno, vamos para allá. Tenemos la costumbre de comer la fruta que se llama la granada. La razón es porque la granada tiene muchas semillas. Ahora, hay diferentes formas de entender la granada en Rosh Hashanah. Hay la forma Ashkenazi, que es extremadamente popular por toda la red. Y eso es que si les empiezas a contar las semillas, ellos dicen que tiene 613 semillas. Déjeme decirle que yo conté las semillas y a veces sale 613 y a veces sale 700 y a veces sale 800. Eso no tiene nada que ver. Entonces, verdaderamente, eso es simplemente exageración, algún tipo de metáfora. De verdad, las granadas no tienen 613 semillas. Y de verdad, la Torá no tiene 613 mandamientos. De verdad, la Torá tiene miles y miles de mandamientos. Y eso simplemente una gematría, es un cálculo numérico a donde la palabra Torá equivale a 611
más los otros 2 mandamientos que recibimos directamente en el monte Sinaí, directamente de Dios, porque en Deuteronomio dice, Torah tzivah lanu Moshe morashah keilat Jacob, la Torah que Moisés recibió en el monte Sinaí es una herencia para la congregación de Jacob. Entonces la palabra Torah, Moisés recibió mandamientos. Entonces, si calculas el valor numérico de la palabra Torah, te sale hasta 611. Y como recibimos 2 de los 10 mandamientos directamente de la voz de Dios, entonces ahí salen los 613, y de ahí es donde viene la tradición de decir que hay 613 mitzvot. Pero verdaderamente hay muchos más, Y por cierto, de verdad, podríamos decir que hay una sola mitzvah, y esa es la mitzvah que uno está haciendo en ese momento. Una palabra, poco a poco se van haciendo los mitzvot. No se ahoguen en buscar 613 mitzvot, porque nunca es posible cumplirse los 613, porque algunos mitzvot son mitzvot solamente para mujeres, otros mitzvot son solamente para hombres, otros mitzvot son solamente para los kohanim, otros mitzvot son solamente para diferentes grupos de personas. Entonces no se tiene que... por cierto, uno de los mitzvot, 613, es divorciarse. Por favor, no tienen que hacer esa mitzvah. Ok, entonces, no, esa es la forma de entender. Solo uno a la vez, eso es lo que dije, Michael. Desde Colombia me están escribiendo. Gracias a Dios. No te vi la cara, Michael, pero estoy viendo tu nombre. Porque no tiene la pantalla. Ok. Entonces, gracias a todos. Gracias por participar con nosotros. Gracias por ser parte de esto. Estoy viendo muchos lindos comentarios y verdaderamente cada uno de ustedes es una bendición para nosotros. El café no emborracha. Mentira. El café sí emborracha, Michael. Ok, pues entonces, la granada, desde la perspectiva sefardita, tiene otro simbolismo. Y es el Yehi Ratzon, que sea la voluntad, que sea voluntad, que todas las obras de nuestras manos tenga tanto éxito como la granada tiene semillas. Que tengamos tanto logro, que sea tanta abundancia, que tenga como los mitzvot, ¿ya? Como las semillas. Otra es un poquito más al pisón, siguiendo la idea del son. Y eso es, que si uno coge la granada y la corta a la mitad, que la granada tiene como una corona, pero la corona está abajo. Entonces, la granada se llama en hebreo rimón, el rimón, y es una de las 7 frutas bendecidas de la tierra de Israel, que representa la fruta de la tierra de Israel. Y el rimón está relacionado a Rahmaná, al Rechem que es el vientre. Entonces, los Mekubalim dicen que el rimón representa el vientre de una mujer que está lleno de semilla y que ella tenga muchos hijos, porque es una bendición para ella. Y no solamente eso, porque el Rechem está relacionado a la palabra Rahmaná. Rahmaná quiere decir misericordia. Entonces, una de las oraciones que hacemos, entre 2 oraciones, unas grandes oraciones, una es refiriéndose a Dios como Rahmaná, Rahamana. Durante los Selijot, todos los días decimos Rahamana. Rahamana es repitiendo la palabra Rahamana, que quiere decir que Dios, uno de los nombres de Dios, se llama Rahamana. Rahamana, el misericordioso. Porque es el misericordioso, y el Rechem, el vientre de la mujer, es como el misericordioso, en que el misericordioso trajo a este mundo y es como la madre de todos nosotros y nos parió y nos mantiene. Entonces, en el Rechem de la mujer, en el vientre de la mujer, ella todavía no conoce a su hijo, pero está dispuesta ella a corrompir su propio cuerpo. Si no tiene suficiente de comer, el cuerpo de ella le da primero al bebé de comer y entonces a ella. Y entonces se puede desgastar ella completamente, pero está nutriendo al bebé. Entonces, de ahí nosotros aprendemos que el misericordioso, aunque ve
aunque ve que nosotros, Haz Shalom, estamos haciendo mal, estamos haciendo algo incorrecto, indebido, todavía nos da a respirar. No, podía decir, alguien que va a hacer un pecado, Dios podía apagarle las luces y decir, no va a respirar más porque yo soy el que decido cuando tú respiras. Pero Él te deja respirar de todas maneras porque Él es el misericordioso. Entonces, al comer la granada, estamos diciéndole a Dios, recuérdate que tú te llamas Rahamana, que tú te llamas el misericordioso. ¿Está entendiendo? Navid, te veo saludando. ¿Está saludando o está rascando la cabeza? Ah, yo creo que estaba levantando la mano. Ok. No puedo ver a todo el mundo porque tenemos, gracias a Dios, muchas pantallas. Entonces, verdaderamente, si usted quiere hacer una pregunta o algún comentario antes de que yo la receta, por favor, bienvenidos. Estoy escuchando. Yo quiero hacer una pregunta. ¿Rabino me escucha? Sí. Buenas noches, qué pena. Es que en el momento en que usted dijo que si no había uno de los alimentos simbólicos que si seguíamos de largo, si se hacía el Yehi Ratzon, es que esa parte del sonido se me fue y no me quedó claro. Ah, no, que si no la tienes, pues entonces saltas ese Yehi Ratzon y usas otra y haces los otros Yehi Ratzon. Por ejemplo, si no tienes granada, ok, pues entonces dices los otros Yehi Ratzon, pero ese no lo dices. Ah, bueno, muchísimas gracias. O puedes decir el Yehi Ratzon y comerte la fruta. ¿Quién entiende lo que estoy diciendo? Si puedes conseguir la fruta o el vegetal, lo haces. Y si no lo puedes conseguir, pues dilo Yehi Ratzon. Gracias, Rabino. Bien, ese es de Colombia. ¿Otro más? ¿Alguien tiene pregunta? ¿No? Hay una pregunta, bueno, y discúlpenme el tipo de pregunta, pero la genera mi yerno. Mi yerno no es judío, pero he estado interesado muchísimo con Todavía no. Con toda recuerda, hay dos tipos de personas en el mundo. Hay los judíos y los que todavía no han llegado a ser judíos. Pero ok, sigue. Sí, señor. Y como él estaba viéndome, pues la emoción de la preparación y todo lo demás, generó la pregunta al saber de su clase y era que si él, siendo uno judío, podía acompañarme en la celebración. Y tú no, entonces, y no sabes. Que le iba a preguntar. Espera un momento. Esta voz yo la conozco. Esta es la voz de Bas Melech desde Colombia. Y sí, señor, soy yo. Llevas muchísimo tiempo asistiendo a mi clase. Y yo creo que todo el mundo ya sabe la respuesta. Sí, pero él quería escuchar. Yo no le enseño Torah. Yo no le enseño Torah a los judíos. Yo no le enseño Torah a los judíos. Yo no le enseño Torah a los gentiles. Yo le enseño Torah solamente a los seres humanos y a las mascotas que los acompañan. Sí, señor. Es que él quería escucharlo de viva voz. Muy bien, ok. Bueno, vamos para la receta porque estamos, ojalá que todas las costumbres que le acabo de decir, no solamente las costumbres de nosotros, pero también las costumbres de no hacer las otras costumbres. En otras palabras, desgraciadamente lo que pasa es que muchas personas no conocen las costumbres sefarditas. Y las costumbres sefarditas verdaderamente son, como expliqué anteriormente, para los que entraron un poquito más tarde, que las costumbres sefarditas es la tradición oral, porque la tradición de los Gaonim pasó por el norte de África y entró a la península ibérica. Y ahí es a donde floreció toda la sabiduría de Babel. Entonces, hablamos anteriormente del desarrollo del Sidur, pero verdaderamente, fácilmente se puede ver el flujo de ideas desde Babel entrando a España y floreciendo en España por la razón de que si uno ve Ibn Daud, por ejemplo, Abraham Ibn Daud, que escribió el Sefer Kabbalah, que no tiene nada que ver con Kabbalah, lo que tiene que ver con historia. Entonces, notó que los grandes Jajamim de España verdaderamente eran de Babel, porque ocurrió un secuestro a donde 4 de los más grandes rabinos de la tradición de Irak, que es a donde se escribió el Talmud, fueron secuestrados por unos piratas en el Mediterráneo y
2 comunidades pagaron como para salvarlos y 2 de ellos terminaron en la yeshiva de Kairouan, en Tunisia, en el norte de África. Los otros terminaron en la península ibérica. Y los grandes hajamim de la yeshiva de Kairouan interactuaban con Iberia. Entonces, ese intercambio son los yeshivot más avanzados en toda la historia judía. Entonces, verdaderamente, esas son las costumbres más válidas. Y desgraciadamente, cuando las personas no conocen su propia identidad, que es la identidad de todos nosotros en Latinoamérica, que es judaísmo español. Judaísmo español, el sefardismo occidental. Porque si vas a buscar un sefardismo mizrahi, un sefardismo oriental, verdaderamente la única razón que la gente va a hacer eso es porque es más exótico. En lugar de cantar en una forma europea, puedes hacer entonces suena más exótico. Entonces, pero verdaderamente la identidad de nosotros es una identidad europea, española y portuguesa. Y toda la identidad del Caribe, especialmente del Caribe y de Brasil, y que entró a todas partes de Sudamérica, las primeras comunidades en este hemisferio, todas eran judías, españolas, portuguesas. Entonces, todas las sinagogas. Entonces, verdaderamente, esa es la identidad de nosotros. Entonces, la razón que lo mencionó es porque, desgraciadamente, cuando uno no conoce su propia cultura, termina yendo a buscar culturas lejanas. Entonces, va y busca costumbres exóticas, o del exoticismo ashkenazi, jaredí, hasídico, o porque eso es muy común en la red, en que enseguida que pones algo, sale algo de Chabad. Entonces, la gente cree que esas son las costumbres judías. O van a buscar alguna costumbre protocabalística iraquí, en lugar de decir David en una forma correcta, David, dicen Dawid, porque creen que eso es algo más exótico. Entonces, verdaderamente lo que quieren ser es un ser exótico en sus países. Pero verdaderamente creo que vale saber nuestra costumbre para no solamente hacer las costumbres de nosotros, pero también no hacer las otras costumbres, para mantener nuestra propia herencia. Entonces, y para los ashkenazim que me escuchan, para los ashkenazim, porque tenemos la bendición de toda la hermandad del pueblo judío. Entonces, verdaderamente es una bendición poder saber las costumbres ashkenazi, y mencioné algunas de las costumbres ashkenazi que son muy bonitas, conocer esas costumbres y también conocer las costumbres de nosotros. ¿Ya? Entonces, quiero mencionarles, les voy a dar una receta. Esta receta se llama la sopa de las 7 verduras. La sopa de las 7 verduras. Y es muy común entre los judíos españoles y portugueses. Se cocinaba en Holanda, todos los países, todos los judíos de Holanda, todos los judíos del Caribe, todos los judíos de Marruecos, que venían de descendencia española y portuguesa. Se llama la sopa de las 7 verduras. Se hace un caldo de carne, cualquier carne kasher, y en ese caldo de carne se le dejan trozos de carne. Se cocina ese caldo, se le dejan trozos de carne. Acostumbraban ponerle una costilla de carne de res para que sea fuerte y para que los huesos le den, la parte de adentro del hueso le dé fuerza a la sopa. Porque parte de lo que dice en Nehemías es que uno debería de comer comidas gruesas, así como lo dice en hebreo, que comidas gruesas. Entonces, echarle la costilla de res era como una comida fuerte, Se le echan trozos de calabaza, se hierve dentro de esa caldo de carne, se le echan trozos de calabaza, calabacines o zucchini, algún tipo de pedazos de calabacines largos, los largos, alcega, que es leek, ese es el cebollín grueso, el grande. Se le echan trozos para hervirlo dentro. Hay que lavar muy bien estos vegetales, porque algunos de estos vegetales atraen insectos. Entonces uno tiene que lavar muy bien, cuidadosamente a eso.
Entonces lo mete dentro de la sopa, eso se hierve dentro de la sopa. También se le echa puerro y también se le pueden echar zanahorias. Y el frijol, que son las habas que mencioné, las habas verdes o las habas blancas, se le echa ahí, o un garbanzo, se le puede echar un garbanzo. Eso se hierve separadamente, se hace un sofrito. El sofrito típico español. Sofrito de cebollas, se fríen siempre las cebollas primero, porque la cebolla le toma mucho tiempo. Entonces, se fríen las cebollas en un aceite de oliva y hasta que esté bien dulce ya la cebolla, se le añade ajo, se le añaden aceitunas y se le añaden alcaparras. Se le echa cualquier tipo de especie que uno quiera, pero sal, obviamente sal y pimienta negra. Y entonces ese sofrito se le echa a la sopa. Se le echa a la sopa. Se hierven esos juntos y entonces cuando se hacen los yejirazones, uno va sacando, se le sirve la sopa a la familia y ahí está todos los ingredientes y entonces se va sacando cada uno de ellos y en tu turno se dice yejirazón para la calabaza y se dice el yejirazón para el puerro y se dice el yejirazón para cada uno de ellos y va representando cada uno de ellos. Esa se llama la sopa de las 7 verduras. ¿Ya? Pues, nosotros no tenemos la costumbre de ponernos el kittel, eso no es parte de la tradición judía, como lo mencionamos anteriormente. Y tenemos la costumbre, siempre, y es una parte importante que quiero mencionar, y creo que vamos a cerrar con esto, si no hay alguna pregunta. Tenemos la costumbre de hacer todo lo posible para mejorar nuestro nivel de amistad uno con el otro. Y la razón que mejoramos nuestro nivel de la amistad viene de Abu Diram, del Sidur de Abu Diram, a donde él dice, de nuevo vamos a hacer un juego de palabras, a donde él dice que la palabra teruah, que es el sonido del shofar, teruah, por eso que la fiesta se llama, en la Biblia se llama Yom Teruah, el día del sonido del shofar. Teruah tiene dentro de la palabra teruah la palabra reut. Reut quiere decir amistad. Entonces, por esa razón, en el día de Rosh Hashanah es muy importante crear un sentimiento de congregación, de amistad, de amabilidad, de alegría. La familia debería de sentir esa alegría en la casa, aunque se considera, de acuerdo con muchas veces las costumbres ashkenazi, es un poquito más seria durante Rosh Hashanah porque es un día de asombro. Pero nosotros decimos que el sentimiento de alegría es un testimonio a Dios de que nosotros sabemos que Él es el que nos está juzgando, Él es el que nos está juzgando, pero que Él es un Dios misericordioso y que nosotros tenemos confianza que Él nos va a perdonar por nuestros pecados. Entonces, por medio del reut, por medio de la amistad, nosotros recibimos el perdón. Entonces, teruah tiene la palabra reut adentro. Y por esa razón, no es ninguna cosa liviana. Las felicitaciones, los saludos en Rosh Hashanah. Se acostumbraba mandarle cartas a los amigos para renovar la amistad. Se acostumbraba desearle años muchos y buenos a los demás. ¿Para qué? Para crear un sentimiento de amistad y por la otra razón de que lo que uno le desea a los demás es lo que uno recibe. Entonces, mientras oramos para el bienestar de los demás y mientras le deseamos a los demás alegría, satisfacción, todo tipo de bendición, que es lo que les estoy tratando de desear a ustedes. Entonces, mientras andamos en esa onda, eso crea verdaderamente
el sentimiento de esa amistad. Por medio de la amistad y la conexión profunda de un sentimiento comunal, es que el pueblo judío verdaderamente recibe lo que se llama una capará, que es la limpieza por el pecado. En todas las situaciones a donde nosotros oramos juntos, siempre se termina, porque somos judíos, terminamos comiendo. Menos en Kippur. Pero al final terminamos comiendo. Entonces, ¿por qué terminamos comiendo? ¿Por qué terminamos comiendo? Porque lo que estamos diciendo es que este sentimiento de acercamiento con Dios no es solamente un acercamiento con Dios, pero que ha causado un acercamiento con nuestro prójimo. Pues por esa razón les deseo, les deseo que sean recordados para un año muy lleno de bendición. Ojalá que puedan tomar la oportunidad de hacer este ceder, hacer alguno de los Yehiratzones. Si desean verlo por escrito, nosotros tenemos un escrito en la página de toratropical.org y por toratropical.com, también en mi página de Facebook. Si sigue bajando, vas a verlo porque lo pusimos ya hace unos días. Entonces, eso le da un poco de la lista de los ingredientes y algunos de los tefilot que se van a hacer. Y también voy a poner una foto para que la puedan ver en mi Facebook de la orden de los Yehiratzones, escrita por mi mamá, que en paz descanse, que me mandó a mí cuando primero me fui para Nueva York. Me mandó por escrito a la mano de ella en una hoja de papel el ceder de los Yehiratzones para la primer Rosh Hashanah que yo pasé sin estar en la casa de la familia. Pues para que lo puedan ver, para que vean la continuación, porque es muy importante continuar las costumbres de nuestros antepasados. Pues les deseo una Shana Tová y voy a tomar una pausa un momento porque no sé si hay alguna pregunta y si no la hay, pues entonces nos despedimos. Pues muy bien. Shana Tová o Metuká, que tengan un buen año, un dulce año y que sean bendecidos desde el cielo con muchas bendiciones. Gracias a Dios estamos viendo al principio, ya terminar de este año, al principio de este nuevo año, tenemos una oportunidad para paz. Estamos viendo momentos muy históricos en la Casa Blanca y paz entre Bahrein y los Emiratos Árabes en Israel. Ojalá que vengan muchos más países a traer paz a este mundo y pensar que el año pasado en este tiempo no nos pudiéramos haber imaginado lo que venía en este nuevo año. Le pedimos a Kadosh Baruj Hu que nos bendiga este año con buena salud, con Parnasá Tová, con todas las bendiciones que verdaderamente necesitamos. Que el Rey que ama la vida nos bendiga con la vida este año, a todos nosotros y a todas nuestras familias. Y le pido que digan amén y les deseo de todas las bendiciones del mundo para ustedes. Gracias por participar con nosotros y ojalá que sea de gran bendición para ustedes. Shalom. Amén. Shabbat Tová. Shana Tová y dulce.